bien. Pues el día de hoy quisiera compartirles un tema que pues llegó y de alguna manera, aunque no era el mismo tema que se compartió el domingo, hubo un punto donde citaron exactamente de lo que yo quería hablar. Y el tema pues del día de hoy se llama Echando la bolita. Entonces, pues no sé si ustedes conozcan a personas que de repente pues echan la bolita a otro, ya sea que pues se quitan toda la responsabilidad y en sí, pues si la primera persona que les llegó a su mente, pues si no fueron ustedes mismos, entonces pues estamos en un problema y pues si somos honestos, pues la mayoría no vamos a pensar primero en nosotros, pero es algo muy importante y eso es básicamente el tema central de que pues no estar viendo de repente lo que hacen los demás, sino pues hacernos responsables pues de nuestras propias acciones. Y bueno, primero quisiera hablar un poquito sobre lo que es pues el corazón humano. En sí, si vamos con esa actitud ante Dios, pues es una actitud de soberbia. Es una actitud que obviamente no vamos a ir rendidos hacia Él. Es importante saber que, pues, Jesucristo murió por nuestros pecados, pero nosotros tenemos que ir con un corazón dispuesto en arrepentimiento genuino. Nosotros podemos decir, no, pues cualquiera toma el regalo de la salvación, pues es algo muy sencillo, pero la cosa es que no es al gusto, no es como las hamburguesas de Burger King en donde solamente eliges lo que a ti te place. Entonces, el caso de la salvación, pues obviamente vamos a tener a Jesucristo y que es nuestro Señor y Salvador, no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Mucho a lo largo de mi vida, pues yo lo que viví era una religión. Al crecer en un círculo cristiano, pues era fácil para mí no entender una cosa de la otra, pero lo más importante es que, pues de repente una persona que no ha entregado su vida verdaderamente a Cristo, y obviamente pues no lo voy a decir por ustedes, sino es el tema en general, nada más que pues, hoy solo somos dos. este, pues de repente va a tener una vida fría y en cualquier momento se va a alejar de Dios porque la vida para esa persona va a ser simplemente una religión, es una religión moral, una religión ética, una religión donde se hacen las cosas bonito, pero de repente empiezan a pues ver el mundo, probar el mundo y simplemente se alejan porque para ellos simplemente es una opción. Y eso es lo que nos va a alejar de Dios, ese orgullo o eso de pues echar la bolita a otros de qué es lo que está pasando. Entonces, lo primero, pues, es un corazón, pues, como el de David y también, pues, otros ejemplos bíblicos donde decían, ten piedad de mí, oh Dios, que soy pecador. O sea, primero, sabernos pecadores, entendernos que delante de Dios, pues no tenemos forma de acceder a Él, sino mediante el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y bueno, la falta de responsabilidad no es solo una debilidad de carácter, es una negación de la soberanía de Dios y de nuestra propia condición de criaturas morales. Entonces, tenemos que hacernos responsables completamente de nuestros actos, en todo lo que hagamos. Si estamos haciendo algo incorrecto, ir delante de Dios con un corazón contrito y humillado y clamar a Él por su misericordia. Obviamente, en el momento en que le entregamos nuestra vida, ya todos nuestros pecados han sido perdonados, los del pasado, presente y futuro, pero ir con ese entendimiento de que porque fueron perdonados no es un pase directo a hacer lo que nosotros queramos, sino al contrario, es el entendimiento de que ahora somos libres. Mucha gente lo toma, al no entender bien el Evangelio, lo toma como libre para pecar y al contrario, ahora somos libres para no pecar porque estábamos en una atadura, estábamos atados a nuestras concupiscencias, a nuestros pecados, a esas cosas que nos alejaban de Dios y ahora somos libres, pero no para hacer lo que queramos, sino libres para no pecar. Y bueno, el contexto histórico, en el mundo antiguo, especialmente en el cercano oriente, la identidad comunitaria, sin embargo, la ley de la Torá introdujo un concepto revolucionario, la responsabilidad individual ante el Creador, mientras que las culturas paganas a menudo culpaban al destino o a los caprichos de los dioses. El Dios de Israel llamó a cada alma a rendir cuentas por sus propias obras. La evasión de la culpa que veremos a continuación representa un retroceso a la inmadurez espiritual y a la oscuridad del pecado.
Esto es algo muy importante porque pues las culturas paganas en los tiempos de la cultura de Israel bíblico, pues estaban muy cercanos. Abraham estaba muy cercano a todas estas culturas, fue donde Dios lo movió, pero aún así seguían con ciertos pensamientos, con ciertas ideas, y entre esas ideas, pues básicamente decían, pues es que es un Dios, son dioses que están enojados con nosotros y simplemente pues la humanidad se victimizaba, no se hacían responsables de sus actos, simplemente eran las víctimas de dioses caprichosos, a diferencia de que pues Dios nos muestra pues como básicamente con rayos X a través de su ley, que nosotros somos responsables de nuestros actos, que nosotros somos pecadores delante de Dios, de un Dios tres veces santo, 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 santo. Hay algunos cantos que de repente he escuchado donde porque se acomode bonito, suene bonito, solamente dicen dos veces santo y eso, pues eso como es un choque pues para mí porque verdaderamente pues la santidad de Dios es algo de respeto, entonces cada vez que se canta dos veces yo en bajito digo una tercera para, para que sea pues la verdadera, que es Dios, pues Dios es santo, santo, santo. Y pues una de las cosas en esa repetición de tres es esa perfección de la santidad de Dios. Eh, para entender este tema debemos mirar la palabra hebrea culpa o iniquidad, que en hebreo es awon. Esa palabra no solo significa el acto de pecar, sino también la consecuencia de la carga del pecado. Cuando un personaje bíblico culpa a otro, está intentando transferir su awon. Entonces, en este caso, es bueno y es muy importante cada que podamos, y pues de preferencia, pues siempre que tengamos alguna duda cuando estemos leyendo la palabra, pues investigarlo profundamente. Y cuando nos vamos al hebreo, la mayoría de las veces nos vamos a dar cuenta que una traducción, que una palabra, por ejemplo, en español, puede significar algo, pero ese significado muchas veces es muy superficial. Y ya cuando nos vamos a la raíz, pues va a tener una profundidad, va a ser más, más entendible, pues. Y en este caso, pues la culpa no solamente es de, ay, me siento mal, sino es eso, pues, o sea, es, ok, tengo la culpa, entonces, pues se la voy a echar a alguien más. Y por eso dice aquí que cuando un personaje bíblico culpa a otro, está intentando transferir su awon, que es esa responsabilidad, pues esa consecuencia que va a tomar el pecado. Muchas veces, y obviamente pues es algo pues humano, leemos la palabra y pues tomamos la promesa. Y eso es algo bueno, obviamente, pero omitimos siempre y que muchas veces tiene la misma cantidad de versículos el hecho de que Dios también nos está advirtiendo las consecuencias de no obedecer su palabra, no obedecer sus mandatos. Entonces también es importante entender toda la palabra y no solamente de, esto lo tomo, pues sí, pero siempre va a haber un contexto, un porqué. Entonces es importante que Dios siempre nos va a advertir, pues, de que hay consecuencias de nuestros actos. Si bien vamos a ser perdonados por nuestros pecados por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, muchas veces Dios va a permitir las consecuencias de ese acto de rebelión. En el Nuevo Testamento encontramos el término griego haitía, que significa causa o motivo de acusación. El hombre caído busca la haitía fuera de sí mismo, mientras que el Espíritu Santo nos lleva a reconocer que la haitía de nuestra perdición reside en nuestra propia voluntad rebelde. Entonces, pues es desde el principio donde la humanidad trata de transferir la culpa hacia otros y eso es lo importante de una verdadera rendición a Dios y es dejar la culpa, echarle la culpa a otros y verdaderamente hacernos responsables delante de Dios. Y somos transparentes y como Adán y Eva estamos desnudos delante de Dios y no tenemos ningún justificante. Entonces ser totalmente abiertos. Yo fui el que pequé, yo hice esto y necesito tu perdón, necesito, no es de, es que yo crecí en una familia donde me golpeaban, no, pues mi papá era alcohólico, no, que mi abuelito, quién sabe qué, o sea, obviamente Dios va a tratar con esas heridas, pero no usar eso como un justificante para seguir pecando, porque con Cristo somos más que vencedores y somos nuevas criaturas en Él. Y, o sea, literalmente nuestro ADN cambia por esa, eh,
a ser salvos por medio de Cristo, pero debemos de entender y entregárselo a Dios. ¿Y por qué estoy diciendo que nuestro ADN cambia? Porque la palabra habla de maldiciones, o sea, estas maldiciones generacionales muchas veces va a venir a través de nuestro ADN, entonces se tiene que romper por medio del sacrificio perfecto y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libera incluso de eso, o sea, de que, no, que el abuelo de quién sabe quién tenía cáncer y este a cáncer, 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 o sea, eso es una maldición desde desde los genes, entonces eso somos completamente libres en Cristo de todo eso, pero nosotros tenemos que decirle y entregárselo a Dios, rendirnos hacia ante Él. Y bueno, vamos a empezar primero con algunos ejemplos. Bueno, ya habíamos empezado, o sea, me refiero a empezar con la palabra, ¿no? Que vamos a empezar, y empezamos. No soy de esos clásicos que dicen ya la última, pues 20 después, pero bueno. Vamos a Génesis 3 y esta pues fue la primera excusa dada en la humanidad, que fue de parte de Adán y Eva. En sí, pues, nuestro padre le había dicho a Adán que podía comer de todos los árboles, de todos los frutos de todos los árboles, exceptuando del árbol del bien y del mal. Entonces llegó Satanás, disfrazado de serpiente, y pues Satanás siempre va a omitir las cosas y no digo no solo Satanás, sino las huestes demoníacas de maldad, o sea, porque muchas veces le damos mucho peso a Satanás y a diferencia de Dios, Satanás no es omnipresente ni omnisciente. Entonces, pues solamente hay uno, a diferencia de nuestro Dios, que puede estar en todos lados. Entonces, al referirme a Satanás, pues me refiero al enemigo y en sí, pues a estas huestes. Y en este caso, pues sí era directamente Satanás. Y Satanás siempre va a tratar de engañar, omitiendo las partes importantes que Dios son los beneficios de parte de Dios. Entonces, en la palabra vemos que Satanás omitió la parte en donde dice que podía comer de todos los frutos y solamente se fue a la parte de, te dijo que este no, ¿verdad? Entonces, se va hacia nuestro orgullo, hacia ese anhelo de de los hombres de hacer las cosas a nuestra voluntad y precisamente por hacer las cosas a nuestra voluntad era el árbol del bien y del mal. Entonces, cuando el hombre empezó a decidir qué era lo bueno y qué era lo malo delante de Dios, pues se hizo esta gran diferencia. Entonces, leo aquí rápidamente. Uh, uh, es Génesis 3, específicamente Génesis 3:12. Dice, bueno, me voy a ir un poquito atrás para que quede mejor el contexto. Mm, Desde el... Bueno, de hecho, voy a leerlo rápido para que quede mejor todo. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, porque cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y bien, aquí pues Dios obviamente sabía dónde estaba Adán, sabía dónde estaba Eva, pero estaba dándole una oportunidad de pues ponerse a cuentas con él, o sea, de decir, ok, hice esto, pequé delante de ti, pero en vez de eso pues dijo, no, pues es que me escondí porque vi que estaba desnudo. Una teoría que yo tengo del por qué hasta ese momento se dio cuenta que estaba desnudo es que pues al estar en una relación con Dios, al igual que Moisés, pues ellos brillaban. Entonces brillaban porque eran el reflejo de la gloria de Dios al estar en su presencia. Pero en el momento en que se separan por el pecado, porque obviamente el pecado es lo que nos separa de Dios, nosotros no tenemos el acceso al Padre, por eso mismo se tenían que hacer tantos rituales de parte de la familia de Aarón, todas estas cosas que se hacían a veces anualmente y solamente con ciertos procesos era como se podía tener acceso a Dios por nuestros pecados, que son los que nos separan de Dios y es por eso mismo que necesitamos de un Salvador que nos limpie, que nos cubra perfectamente de sus pecados. Entonces, en ese momento ellos estaban brillando y se quita esa comunión con Dios y pues ahora dejan de brillar y pues se ven cómo es su naturaleza. Entonces, algo también a recalcar aquí es que la mujer, Eva, le echó la bolita a Adán y Adán era responsable porque aunque Eva no sabía lo que Dios ya le había indicado, él sí lo sabía y simplemente pues fingió y pues dijo, ah, pues fue ella, pero es que Adán se tenía que hacer responsable pues como cabeza del hogar de lo que estaba pasando y eso es algo clave que también se repitió más adelante con Abraham. Adán no solo culpa a la mujer, sino indirectamente culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Eva a su vez culpa a la serpiente, aquí nace el ciclo de la victimización. En lugar de arrepentimiento ofrecen una explicación. Y eso es algo muy importante que delante de Dios pues no tenemos justificación, o sea, el pecado es pecado y se acabó, o sea, no debemos de decir, no, pues es que tal cosa, aquello, es que pues mis circunstancias, no tengo era pobre, era esto, aquello, o sea, no, delante de Dios no tenemos ninguna justificación para hacer el mal. Y bueno, otro ejemplo, ahora nos vamos a Éxodo 32. Sí, solamente voy a leer la parte del 22 al 24. En este caso, pues Aarón, eh, Moisés se va con Dios, recibe las leyes, los mandamientos, y pues de mientras, pues el pueblo de Israel, pues vámonos, se alocan. Y pues hicieron un ídolo que pues era un buey y dice el 22 al 24 y respondió Aarón, no se enoje mi señor, le está diciendo a Moisés, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Ok, esta parte yo no había entendido a ese énfasis, o sea, la ridiculez y el absurdo de la respuesta de Aarón. O sea, le dice el 24, y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron. Y eché en el fuego y salió este becerro, o sea, como si fuera arte de magia. O sea, yo no tuve nada que ver, yo simplemente pues eché al fuego y pues ya salió mágicamente el becerro. Pues obviamente no, eso es totalmente lavarse las manos y ahí pues Aarón se estaba justificando por miedo a la represalia del pueblo. Muchas veces de repente si estamos en un trabajo en donde uno es el único creyente o en la escuela o donde sea, de repente sientes esa presión y aquí Aarón pues sintió esa presión del pueblo y dijo, pues sabes qué, pues vamos a hacer. O sea, a él le correspondía ser el líder y pues le echó la bolita a Moisés, le echó la bolita a esa ridiculez de, no, pues salió solo. Y pues
pues definitivamente no se hizo responsable de sus actos y trajo grandes consecuencias. Y decía que esto es algo pues muy peligroso, ya que en, el, en la sociedad es muy fácil reunirse con gente, por ejemplo, que un soldado le diga a un soldado de un rango mayor, decir que mate una cantidad de gente y pues sí, decir que simplemente estaba siguiendo órdenes. En este caso, eso no es una justificación delante de Dios. Obviamente estas personas van a tener que rendir cuentas delante de Dios, pero eso no es suficiente. Siempre debemos de entender que delante de Dios, pues no podemos simplemente lavarnos las manos de la situación y echarle la culpa a alguien más. Hay una historia sobre un hombre, un experimento que hicieron en donde agarraban a gente al azar de la calle y llegaba un doctor y les decía, oye, ¿puedes venir conmigo? Estamos haciendo un experimento. Y lo llevaban con un paciente donde tenía un control y le decía a este hombre de súbale el nivel. Y pues este hombre, al ver que era un doctor, simplemente pues hacía lo que se le pedía. Y la persona que estaba, obviamente todo esto era actuado, la persona que estaba este, como paciente estaba sufriendo y le decía, súbale más y sufría cada vez más y más. Y las personas, la mayoría de las personas, pues hacían eso, eh, obedecer algo que sabían que estaba sufriendo la persona, pero decía, bueno, esta persona es de autoridad y pues delante de Dios no debemos de hacer eso, aunque siempre que una regla de alguna autoridad esté en contra de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios por encima de las demás cosas. Y bueno, otro ejemplo, el rey Saúl, primera de Samuel 15. Muy bien, decía que el ejemplo de Aarón de simplemente pues decir que se estaba rindiendo a la presión social, pues definitivamente no es una excusa válida y que muchas veces las personas hacen eso. Los soldados, por ejemplo, el juicio de Nuremberg, donde pues simplemente hicieron un asesinato de personas y personas y decían, bueno, es que me dijeron y siempre el orden sobre uno, sobre otro y pues simplemente eso como que suaviza el hecho de que estás haciendo algo que tu naturaleza y tu conciencia te está diciendo que es incorrecto, pero lavarse las manos de esa manera es algo muy peligroso porque delante de Dios si hay lineamientos humanos, el lineamiento delante de Dios siempre va a ser importante. Entonces, si una autoridad está diciendo que hagas algo que va en contra de la voluntad de Dios, siempre el, la jerarquía va a ser primero hago lo que está diciendo Dios y después voy a hacer lo que me diga el hombre, a menos que se contradiga, entonces pues voy a hacer la voluntad de Dios por encima de lo que me está mandando el hombre, porque somos responsables de nuestros actos, no podemos echarle la bolita a alguien más de decir, bueno, es que era la autoridad y me dijo esto, aquello, obviamente ellos van a dar cuentas delante de Dios, pero eso no va a ser una justificante para que nosotros hagamos eso. Hay una historia de un experimento que se hizo en donde una persona estaba disfrazada de doctor y ese doctor los llevaba a una persona que seguramente los encontraron en la calle, ahí los elegían y esa persona acompañaba al doctor y estaba un paciente ahí que ese también era un actor y tenía una especie de control y ese control le decía el doctor, ok, suba el nivel y la persona que se suponía que era el paciente empezaba a sufrir y conforme le iba subiendo le decía el doctor, súbale más y seguía haciéndolo sufrir y la mayoría de la gente que pues se hizo este experimento, la mayoría le subía porque le estaban dando una orden, una figura de autoridad y pues obviamente que si tú estás viendo a alguien sufrir, independientemente de que la persona que te está diciendo sea un doctor, pues tú vas a decir, yo no voy a hacer esto. Entonces siempre lo primero es lo que la palabra de Dios dice y después obedecer al hombre. O sea, no se trata de saltar jerarquía, siempre primero lo que hace la voluntad de Dios y eso es clave para no lavarnos las manos de los asuntos. Y bueno, ahora vamos a Samuel 15:15. Pues en este caso fue Saúl, que se lavó las manos de un asunto, desobedeciendo y desechando lo que Dios les había dicho. Y bueno, es hasta el 15, pero lo voy a leer rápido. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel.
Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel y al oponerle, perdón, oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo a Saúl a los ceneseos: Idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al Ashur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se ha ¿qué? Apesadum, ¿qué? Perdón, una disculpa. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué válido qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y bien, aquí pues hay varias cosas importantes a recalcar. Saúl quería aparentar nobleza y decir, bueno, lo hice para Dios y vamos a darle sacrificio a Dios, cuando en realidad lo que quería era agradar al pueblo, quedar bien con este, con este rey, quedar bien con la gente, y estaba desobedeciendo lo que Dios tenía. Dios, cuando da un mandato tan fuerte como esto, no era simplemente porque Dios es un Dios malo o un Dios que destruye las cosas a su alrededor. Él sabía exactamente cuáles iban a ser las consecuencias si no destruía completamente a este pueblo, y se iban a levantar en contra de ellos si no lo hacía. Por eso Dios los estaba protegiendo de esta manera, dando esta orden. Y después, más adelante, vemos las consecuencias de este acto, en donde uno de este pueblo fue el que terminó matando a Saúl. Además de que años más adelante también hubo consecuencias, creo que con Esther también era de los amalecitas. Entonces, Dios sabe exactamente por qué está diciendo las cosas, por qué está haciendo las cosas, y lavarnos las manos y fingir piedad, una piedad falsa, obviamente, pues no nos va a exonerar de nuestro pecado. Y a final de cuentas, Saúl fue elegido por el pueblo, porque a fuerzas el pueblo de Israel quería un rey, como los otros, ellos tenían jueces, porque el rey que tenían era nuestro Dios. Entonces, pero no, ellos querían un rey terrenal, y hasta la fecha es lo que siguen esperando. Ellos siguen esperando al Mesías, porque ellos lo que buscaban era un rey terrenal. Entonces, pues Dios básicamente dijo: ok, esto es lo que quieren, adelante. Y esas fueron las consecuencias. Después Dios fue el que eligió a David, y este sí tenía un corazón conforme al de Dios. Y bueno, Saúl usa una piedad falsa para ocultar su desobediencia. Culpa al pueblo y utiliza el nombre de Dios como escudo. El profeta Samuel le responde con la máxima de la responsabilidad: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl amaba la gloria de los hombres más que la aprobación de Dios. Y eso es algo muy peligroso que le puede pasar a cualquier persona si no se rinde a Dios y no permite que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que guíe su vida. Porque es muy fácil carnalmente querer la gloria de los hombres. Y bueno, otro ejemplo es en Mateo 27 con Poncio Pilato. Todos sabemos esta historia de cómo Poncio Pilato se lavó las manos.
Un momentito, Lucas, Juan, Marcos, Mateo 27-24. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y bien, pues aquí este hombre que era la autoridad en ese momento, se lavó las manos y era un símbolo jurídico de exoneración. Pilato intentó usar un rito externo para limpiar una mancha interna de cobardía política. Aunque él tenía la autoridad para liberar a Cristo, entregó su responsabilidad a la masa. No, Carlitos, ahorita no. Este, y esto también, o sea, eh, la palabra dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Entonces, si él estaba viendo que Jesucristo era un hombre inocente, él simplemente le echó la bolita a la horda iracunda y pues creyó que con eso era suficiente para exonerarse. Y hasta la fecha, pues seguimos usando esa frase, lavarnos las manos. Pero no, con Dios no es así. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Y si tenemos la oportunidad de hacer bien y nos tapamos las manos o somos indiferentes o simplemente vemos el sufrimiento a nuestro alrededor, las situaciones a nuestro alrededor y huimos hacia otro lado, estamos desobedeciendo la voluntad de Dios. Muchas veces a través del Espíritu Santo, pues Dios nos va a decir, ayuda a esta persona, haz esto, ayuda a esto, y simplemente decimos, no, pues yo creo que ha de ser mi imaginación, o nos resistimos. Eh, por la situación que sea. Puede ser de que Dios nos indique de que demos, no sé, una cantidad que nosotros tenemos, o es la única cantidad que tenemos en nuestro bolsillo, y nos resistimos y decimos, no, pues es nuestras voces, o sabemos que es la voluntad de Dios, o que es Dios hablándonos, y de todos modos no lo hacemos. Entonces, eso también va en contra de la voluntad de Dios y por ende es pecado. Y bueno, lo que Dios nos quiere mostrar a través de estos ejemplos, el Espíritu Santo nos enseña tres verdades fundamentales. El pecado nubla el juicio propio. La primera consecuencia del pecado es la pérdida de autocrítica. Siempre vamos a estar viendo qué es lo que hacen los demás. El pecador se vuelve ciego a su propia malicia y excesivamente agudo para señalar a la ajena. Por eso Jesús también hablaba de la paja en el ojo de los demás en vez de vernos en el ojo, la paja que, perdón, la viga que está en nuestros ojos. Entonces, eso empieza a poco alejarnos de Dios, alejarnos de su voluntad, y las personas que no son salvas, pues esa conciencia se empieza a endurecer, a cauterizar, y pues los empieza a alejar de Dios y a ser más críticos de, porque el pecado de otra persona sea más visible, quiere decir que yo estoy bien. Entonces, el enfoque debe ser acá, de este lado. Y bueno, la transferencia de culpa impide la redención. Dios no puede perdonar una excusa, Él solo perdona pecados. Si uno dice pequé porque ella me incitó, no estoy confesando, estoy justificándome. La confesión verdadera, en griego homologeo, significa decir lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado sin matices ni paliativos. No debemos estar maquillando, decir, bueno, pues es que sí hice, pero pues la razón por la que lo hice fue esta, aquello. O sea, la justificación no viene de nosotros, delante de Dios, pues no somos justos. Entonces, quitar cualquier aditamento, cualquier maquillaje, cualquier cosa a lo que hicimos, y delante de Dios decir, hice esto, te pido perdón porque delante de ti he pecado de esto, esto y esto, y ponernos a cuentas delante de Él y no estarnos justificando de, no, pues la economía, no que el gobierno, que el país, no que las circunstancias, no que mis compañeros, no que mi mamá, no que mi hermana, no que por tal cosa. La justificación delante de Dios simplemente nos aleja de, de la gracia de Dios. Y bueno, la justicia de Dios es individual. En Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Dios no va a juzgar a la sociedad, va a juzgar individualmente. No es a nuestros padres, a las circunstancias, nos va a juzgar a nosotros por las decisiones que tomemos. Y obviamente esto es antes de la gracia. Y bueno, también ir como David, que él, como decía, era un corazón conforme a la imagen de Dios, y pues esto de repente podrá sonar como una contradicción de, bueno, pero David pecó, mató,
fornicó, hizo esto, aquello, pues sí, pero lo importante es cómo regresó con un corazón arrepentido hacia Dios, a diferencia de Saúl. Ahorita quisiera cerrar con un ejemplo entre estos dos reyes, pero antes debemos de ir al trono de la gracia, como David también en Salmo 51:4, que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No maquillar, repito, sino simplemente ir al trono a su gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Y bueno, quisiera cerrar con este ejemplo entre las consecuencias de David y las consecuencias con Saúl, que uno fue con un arrepentimiento genuino y el otro fue justificando sus actos. Y bueno, aquí está. Eh, este cuadro, pues se los voy a ir narrando, entonces hay que poner atención porque si no, uno pierde el hilo, pero dice, los dos tienen la dimensión de análisis. La siguiente, el modelo de evasión. El primero fue el rey Saúl. El segundo, pues el modelo de asunción. Uno tenía evasión de la culpa y el otro asumió la responsabilidad, que era el rey David. En el caso de Saúl fue en 1 Samuel 15 y en el caso del rey David fue en 2 Samuel 12. Y bueno, la naturaleza de la ofensa de parte del rey Saúl fue una desobediencia selectiva e incompleta al mandato divino de erradicar a Amalek. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de la obediencia selectiva o la desobediencia selectiva, que pues agarramos lo que nos conviene de la palabra y de los mandatos de Dios y lo que no nos conviene a nuestra carne, obviamente, porque a nosotros siempre nos va a convenir lo que Dios nos diga, pues eso simplemente lo omitimos. O a veces de repente podemos decir, no, pues es que Dios me puso aquí y de repente estamos sirviendo a Dios, pero que sin verdaderamente servir a Dios, sino simplemente estamos actuando para ver quién nos ve o por alguna circunstancia, cuando Dios no fue el que nos mandó ahí. En este caso, pues el rey Saúl pues estaba diciendo, bueno, pues le voy a mandar este sacrificio a Dios pues Samuel le dijo que sacrificio no quería, sino obediencia a su palabra. Y eso es importante siempre recordar, que lo que más quiere Dios sobre nosotros es la obediencia. Y bueno, en el caso de David, pecados de adulterio, engaño de Estado y homicidio orquestado el oficial Urias elitita. Y en este caso, pues, si vamos a hablar humanamente, pues el peso de lo que hizo David tiene muchísimo más peso humanamente hablando, pero ¿qué fue lo que pasó? El corazón de cada uno. Y bueno, dimensión del análisis de parte del rey Saúl, autojustificación persistente, minimización del hecho y acusación directa a los soldados. Entonces echó la bolita a medio mundo, él no tuvo nada que ver. En el caso del rey David, fue una confesión absoluta y desprovista de atenuantes ante el profeta Natán, pequé contra Jehová. Él no maquilló absolutamente nada. Preocupación principal del corazón de parte del rey Saúl, preservación de su imagen pública y de su prestigio político. Te ruego que me honres delante de los ancianos. Eso era lo que le preocupaba cuando Samuel le dijo que pues ya no iba a estar, pues había sido elegido ya por Dios y ya no iba a ser rey. Lo que le importaba era que lo honre delante de los ancianos. Y de parte de David fue una restauración de la comunión íntima con la presencia y el Espíritu de Dios. Esto lo podemos encontrar en Salmo 51:11. Y bueno, concepto de la ofrenda sacerdotal de parte de Saúl, utiliza los animales de la desobediencia como una materia prima para ritos externos de sacrificio. Y de parte del rey David, reconoce que el verdadero sacrificio que agrada a Dios es un corazón contrito y humillado. Salmo 51:17. Esto siempre va a ser clave, sincerarnos delante de Dios. Muchas veces pecamos y vamos delante de Dios diciendo, bueno, pues pequé y nuestro corazón ni siquiera le importa, ni siquiera estamos arrepentidos genuinamente. Entonces, obviamente no es hablar por hablar o decir las cosas por decirlas, sino verdaderamente que nos pese las consecuencias de nuestros actos, saber que nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador dio su vida por nuestros pecados, que los pecados tienen un peso tan grande que tuvo que ser pagado con sangre. Concepto de la ofrenda sacerdotal de parte del rey Saúl utiliza, consecuencias espirituales y dinásticas de parte del rey Saúl, descalificación inmediata, pérdida definitiva del trono, alejamiento divino y ruina familiar. Y de parte del rey David,
fue la absolución inmediata de la muerte del alma, restauración espiritual y permanencia eterna de su dinastía bajo la disciplina del pacto. Entonces, siempre va a ser importante. Si no, lo vemos de parte humanamente, pues vamos a decir, ¿cómo es posible que a uno lo perdonó y el otro esto, aquello? Pero no, debemos de ir del lado divino, que de parte de Dios no tenemos excusa y debemos de ir con un corazón contrito y humillado delante de Él, clamar misericordia y pedirle de su dirección y que nos regrese al camino, a diferencia de Saúl, que lo que le importaba era la opinión de la gente, mantener el poder, entre otras cosas. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos, de examinar siempre, pedirle a Dios que examine nuestro corazón, porque como su palabra también dice, el corazón es engañoso. Entonces, lo que dice el mundo es sigue tu corazón, esto, aquello, pero lo que dice la palabra es el corazón es engañoso. Entonces, seguir lo que dice la palabra, porque lo que dice la palabra va a ir en contra de lo que diga el mundo. Entonces, ¿cómo saber que estamos haciendo las cosas correctas? Porque vamos a ir en contra de la corriente, en contra de la voluntad, de la potestad del aire, de esta tierra. Entonces, pues con eso quisiera cerrar este mensaje, saber pues que mientras todos apuntan hacia otras personas para echar la culpa, hubo uno, el único inocente que levantó la mano y dijo yo lo pago. Entonces entender que nuestros actos tuvieron un peso tan grande que fue necesario la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para pagar nuestros pecados y no tomar los pecados a la ligera y no buscar lo que digan las personas o la aprobación de las personas, sino saber y estar entendidos que lo más importante es la aprobación de nuestro Dios. Entonces, pues quisiera cerrar este mensaje con una oración. Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a no echar culpas, bendito Dios, a otros, Padre, a hacernos responsables delante de ti, Señor, y entregarte todo, Señor, reconocer, Señor, en qué hemos fallado, bendito Padre. Guía nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, bendito Dios, a estar siempre de la mano del Espíritu Santo, Señor Jesús, entendidos de cada acto que hagamos, bendito Dios, y hacerlo con conciencia, bendito Dios. Si esto viene de ti, Señor, si no viene de ti, Señor, irnos a otro lado, bendito Padre. Guía nuestros pasos, bendito Dios, y ayúdanos, Padre, a estar en comunión, bendito Padre. Que nuestra conciencia no se cauterice, bendito Dios, por nuestra desobediencia, Señor, y que no justifiquemos nuestros actos, bendito Dios, sino que clamemos a un Dios vivo, a un Dios misericordioso. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.